Enthusiastic? Yes, sir. Naturally. Mr. Bernstein? Mr. King. Mr. King. Hello, Mr. Hello, King. Mr. King. This is a surprise. done exactly. Muy bien. Saldrán dos grupos de fotos. La crítica musical en primera plana. Sí, Estamos señor King. esperando la columna que falta, la crítica teatral. ¿La teatral? La industria del doblaje en Puerto Rico se inicia en torno al año 1958 y sigue vigente y tiene su vida, un periodo de vida muy activa hasta final de los años 70. El origen, por un lado, vino determinado, por una parte, por la política expansionista de Hollywood al mercado hispano, puesto que Puerto Rico era el lógico y el óptimo canal lingüístico y cultural, y por otro lado, también venía determinada por la orden del Sindicato Nacional del Espectáculo de España, que en un intento un poco suicida, diría yo, de proteccionismo y de nacionalismo, prohibió que los productos doblados en España se emitieran en otros países por cadenas extranjeras. De ahí que entonces naciesen estudios de doblaje en México y en Puerto Rico, sin tener en cuenta, claro, que luego eso convertiría precisamente a España, sin preverlo, en un cliente de dichos mercados. El sistema de doblaje que se hacía en México, que se empezó doblaje primero que aquí, era el sistema de memoria. El actor veía la escena original y se la memorizaba, pero es un proceso bien difícil. Y don Ángel Ramos, que tenía la visión en Puerto Rico de hacer el mejor periódico, la mejor emisora de radio, el mejor doblaje y la mejor televisión, lo hizo, lo logró. Entonces se contrató un matrimonio alemán de apellido Kaufmann. Él y la esposa habían inventado este sistema de doblaje que se utilizó en Puerto Rico, que era distinto a lo que se hacía en otros sitios, que era con los audífonos. Y ellos habían descubierto el sistema de banda, que la película va pasando en su idioma original, en inglés. Y era un sistema que pasaba el diálogo en español por una banda. Y cada vez que llegaba una letra a esa banda, había que atacarla para la sincronización. Nos dijeron a nosotros, vamos a hacer doblaje en Puerto Rico. Estábamos haciendo nosotros precisamente las novelas de radio, las novelas, los ensayos, todos los programas de radio que se hacían en WKQ. Y dijeron, esta parte de atrás la vamos a convertir en estudio para hacer doblaje. Y empezó la construcción de 2 estudios, la parte del control, la parte donde está la oficina de hacer la traducción. Y nosotros mirábamos tanto movimiento y tanta cosa, ¿verdad? Y se entusiasmó uno. Vinieron las pruebas para el doblaje y esas voces que había en Puerto Rico privilegiadas que había en el radio, inmediatamente pues cada uno fue asignado a su labor. Y se empieza a doblar series americanas, películas americanas. Se utiliza el espacio que originalmente era el radioteatro de Radio El Mundo en Miramar para comenzar a hacer doblaje. Y poco a poco se fue engranando como industria. Inicialmente creo que se llamó Film and Dubbing y posteriormente International Quality Dubbing. Así que se tradujeron muchísimas series de televisión, muchísimas películas que tuvieron un gran impacto en otros países. En el caso de España, que es mi país, tuvieron un enorme impacto series, por supuesto, como Bonanza o Perry Mason, pero también otras como I Love Lucy, Abbott y Costello, Gunsmoke y muchas otras. Numerosas series también de animación o de muñequitos, como lo llaman ahí en Puerto Rico, ¿no? Astro Boy, Crazy Cat, Marino y la Patrulla Oceánica, Tapón y Luisa, Looney Tunes, algunos de ellos. Y en el contexto del cine, en el ámbito cinematográfico, pues se tradujeron y se doblaron películas como Casablanca, como Bringing Up Baby, French Connection, Doctor Dolittle, Citizen Kane, Salomé, Las aventuras de Robin Hood, Rocky y muchísimas otras. Por otra parte, también se tradujeron numerosos materiales documentales y educativos. Y aquí se llegó a hacer mucho trabajo. Cuando llegó el contrato de doblar al español las películas que se exhibían en los aviones, ese fue un contrato buenísimo, que eran películas ya de largometraje, ya cogía más tiempo. Se hizo el Club 700, que era un programa religioso, que también fue un éxito. Cuando en el 1968 se hace el edificio de Atorrey de las Empresas del Mundo, donde se agruparon las tres, el periódico El Mundo a un lado,
Telemundo a otro, y en el tercer o cuarto piso de la parte del periódico, las dos emisoras de radio, AM y FM. Pero para la parte de atrás del edificio, en la parte de televisión, en el segundo piso, se establecen 3 salas de proyecciones precisamente para doblar. Ya en ese momento, ya está establecido como industria. Ya hay mucho trabajo, ya hay mucho volumen de trabajo. Todas las series que Telemundo pasaba y que pasaba Guapa, y todas las películas que venían para televisión de Estados Unidos, las doblaban acá en el mismo sitio. Aunque les pasara Guapa, aunque les pasara la telecadena Pérez Perry. Y como yo digo, en esa época Puerto Rico le hablaba al mundo, le hablaba a todo el mundo hispano. Pensemos que en esa época el doblaje de Puerto Rico podía alcanzar una potencial audiencia de en torno hasta casi los 300 millones de espectadores o de hablantes. Entonces es una importancia tremenda, enorme. No solo social, sino también lingüística y por supuesto en términos económicos también. Para la isla, para el desarrollo de esa empresa y también para los distribuidores en el extranjero. El doblaje en Puerto Rico estaba considerado el mejor por la dedicación, el profesionalismo que había entre todos, y te digo, desde el traductor, el que escribía, porque el manuscrito tenía que tener buena letra, el control que dividía las escenas, que había que montar cada escenita y repetirla 5, 6, hasta a veces 10 veces, hasta que no estaba bien sincronizado, no le decían, ya está listo. O sea, esto aquí es el filtro. Si lo que yo apruebo es lo que queda final. ¡Arriba en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Sí, es Superman, extraño visitante de mundos desconocidos que vino a la Tierra con poderes y habilidades sobrenaturales. Y aquí habían grandes voces, grandes compañeros que se lucieron en el doblaje, como Orlando Rodríguez, Fanny Koch, Manuel Pérez Durán. Fueron muchísimos. Luz Odilia Font. Era maravilloso. A mí me encantaba. Porque poder doblar a estrellas de Hollywood, poder uno ser esa persona, ¿verdad? Uno se sentía lo más bien. Y había diversidad, había veces que se doblaban estrellas buenas, como Shirley MacLaine, que a mí me encantaba poder hacer una escena de las que ella hacía. Y otras eran más flojonas. Y entonces uno trataba de mejorar un poquito. Pero era interesante, muy interesante. Las voces eran muy importantes. La voz del actor que hacía el doblaje tenía que tener bastante parecido con la voz del actor original. Pérez Durán, por ejemplo, hizo Perry Mason. Yo hacía el doblaje de Paul Drake. Oh, debo ir a San Diego por la mañana. ¿Está bien si mando a un agente? Si el eminente detective Paul Drake no puede, no me queda más remedio que aceptar. ¿Quieres mi autógrafo? No, muchas gracias. A veces nos asignaban una misma actriz. Si esa actriz tú doblabas ese día, pues venía una película de ella, pues te tocaba a ti. ¿Entiendes? Como Fanny Koch, que doblaba a Loretta Young y todo lo de Loretta Young le tocaba a ella. Sueñan viéndote las piernas. Y en el verano, cuando muestras un poco más, sueñan con el resto de una. Oh, algunos son verdaderamente románticos. Una tiene que ayudarlos a decidirse, darles ánimo. Si no, te hacen perder tiempo innecesariamente. Como este. Ya lleva un par de horas siguiéndonos a todos lados. Y Benjamín Morales doblaba a Humphrey Bogart, que uno juraba que era Humphrey Bogart. Lo doblaba a la perfección. Así ocurre, uno sale y otro entra. Sam. ¿Qué, jefe? Si es diciembre del 41 en Casablanca, ¿qué hora es en Nueva York, Mi reloj se detuvo. Apuesto a que duermen allá. Apuesto a que duermen en toda América. Tú le llegabas a coger cariño al personaje y al actor también, que estaba interpretando. Y lo consideramos pues un privilegio, la gracia. Yo estaba con Paquito Cordero en un restaurante en Nueva York. Y entonces Paquito me dice, mira quién llegó ahí. Cuando viéramos era el que hacía el papel de Dan Blocker.
que hace de host Cartwright con un grupo de amigos, eran como 6 personas. Y yo le digo, voy a saludarlo. Paquito me dice, pero ¿cómo tú te atreves a ir allá a saludar a ese señor de una estrella y no les gusta? Y yo voy a saludarlo. Cuando llegué a la mesa, me paré al lado de él y le dije, con permiso, ¿usted es el señor Dan Blocker? Sí, sí. Yo veo Aranza, no me pierdo un episodio. Sí, sí, como quien dice, sí, cómo no. Como si quiera el autógrafo o algo, yo no me pierdo un solo episodio. Y usted es mi personaje favorito. Y yo, yes, ok. Entonces, yo no me he perdido y seguiré viéndolo todo el tiempo. Ahora déjeme decirle que en 32 países de habla hispana, la voz suya la hago yo. La actitud del hombre cambió. ¿Cómo? Llamó a Paquito, nos sentó en la mesa que le explicara cómo era el sistema de doblaje. Y fue una cosa bien bonita. Porque aquel señor que yo estaba haciendo la voz tantos años, conocerlo. Me pasó también la experiencia cuando él muere. Para mí fue un familiar que murió 14 años haciendo el papel. No todos los actores aquí pudieron hacer doblaje. Se hicieron las pruebas, pero no, porque lo importante era la sincronización, la rapidez con que atacaban las líneas y actuando, no leyendo. Ese es un factor muy importante. Tenía que poner el mismo sentimiento que tenía el actor a la vez que estabas pendiente cuando llegara la banda esa. Y como la banda está pasando a una velocidad, y dependiendo la velocidad con que se está hablando, es el tamaño de la letra. Si el actor está hablando rápido arriba, pues la letra es más chiquita, pues tienes que hablar más rápido, pero entonces tienes que leer más rápido. Pues entonces, y si es más ancha la letra, pues tienes que hablar más despacio e ir mirando hacia arriba. Tú tenías que leer en esa rayita cuando pasaba la palabra. Ni aquí ni después, no, era ahí para que la labial se juntara con lo que tú estás diciendo. El doblaje era un ojo a la pantalla que corría la línea y el otro a la película. Porque tú tenías que leer y ver la cara a la vez. Si alguien se acaba de caer de un caballo, por ejemplo, estamos doblando una película de esta del oeste, y en realidad tú estás viendo la película sentado en un sofá, pues uno tiene que recrear esa caída, tienes que, lo que nosotros llamábamos acusa la caída, el ruido de cuando uno se va a caer y eso, pues eso uno lo tenía que hacer, todos esos detallitos, todas esas cosas, el actor se le añadía, eso no estaba escrito en la banda. O sea, uno oía el original, oía todas las inflexiones en el inglés original y luego el actor se lo añadía al texto que estaba escrito. That's an outrage. Aren't you supposed to have a certificate or a writ or something? Eso es inaudito. Deben ustedes traer un certificado o algo parecido. Okay. Muy bien. Había un director al frente en un escritorio pendiente al movimiento de labios de los actores en pantalla y a la misma vez escuchando nuestras voces. Dirigía don Ricardo Palmerola. A don Ricardo no se le escapaba una. Él veía el más leve error, inmediatamente subía la mano y el técnico que estaba detrás bregando con el proyector paraba la película y decía, vamos a verificar esta parte, dale para atrás y vamos a hacerlo otra vez. Y si no nos gusta, a mí, lo volvemos a hacer. Y esa frase, si no nos gusta a mí, ya tú sabes que te viraba el hígado al revés. Tuvimos aquí un director español de Romero, muy exigente. Le tenemos mucho que agradecer a los actores de Puerto Rico que hicimos doblaje, porque nosotros somos bastante descuidados hablando. A lo mejor yo lo estoy haciendo en este momento. Nos comemos las S, la J no la pronunciamos, y la S había que pronunciarla sin afectación ninguna, y la J, J. Los directores en doblaje, lo más importante era mantener el balance de la actuación. Que nadie se fuera a ir por encima, que nadie se fuera a ir por debajo, que no se fuera a ir demasiado muy flat. O sea, era mantener el balance y la energía de la actuación en cada escena. Nosotros tenemos aquí preparado todo lo que necesitamos para traducir. Vemos la película antes de comenzar a hacerla porque tenemos que estar muy empapadas de lo que hay. Entonces, Heriberta aquí está traduciendo. Aquí yo tengo marcado por el lector dónde empieza a hablar el personaje y dónde termina.
Entonces busco el diálogo en el libreto, ¿eh? Y entonces pongo, aquí dice ceasefire, tengo que poner algo que quepa. Como tengo una rayita aquí, eso quiere decir que el actor cerró la boca ahí. Yo tengo que cerrarle la boca. Y le cierro la boca con P, B, M, F o B, lo que llaman labiales. Ahora, sí. Lo que llaman labiales. Entonces, ceasefire, yo pongo entonces alto el fuego. Y le pongo signos de admiración, ¿verdad? Porque es un grito que da el hombre. Para que lo digan de esa manera. La figura del traductor en el proceso de traducción audiovisual es absolutamente fundamental. Cuando se habla de traducción audiovisual y concretamente de una de las principales modalidades, que es el doblaje, normalmente la gente se hace una idea a través de los actores de doblaje. El traductor siempre tiende a ser un personaje bastante invisible, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque sin su participación es imposible que haya un proceso de doblaje. Te mandaban el libreto en inglés, pero había que hacer la traducción. Y ahí se cambiaba la sintaxis porque a veces por las labiales tenía que cambiar. ¿Cómo está papá? O papá, ¿cómo está? Había que cambiarla. Porque, por ejemplo, father en español es papá. Mother era la misma per mamá, mother. Y entonces había que adaptar la labial precisamente para lo que estaba haciéndose. Y aquí contrataron profesores universitarios para hacer la traducción. Porque tú oías la que se hacía en otros países. Y, por ejemplo, estaba una boda. Y estaban estas dos señoras hablando y decía, qué linda la boda, ¿verdad? Qué linda se ve ella y qué lindo se ve él. Los dos hacen un magnífico fósforo. Entonces, ¿pero qué es eso? En inglés era match. Entonces buscaban match en vez de pareja, buscaban fósforo. Y lo hacían así y lo grababan. Por ejemplo, otro vaquero decía, no, por ahí no te puedes ir por este sitio, que por ahí está el postre. Pero como que era dessert. Y entonces, hay que arreglar esto. El proceso para escribir la banda a mano, eso era lo difícil. Porque era como una banda de celuloide, como venían las películas antes, pero transparente. Iba copiando ahí el libreto. Doña Aida Pla escribía y ella decía que le daba hasta fiebre a veces. Le daba hasta fiebre por la dificultad que le significaba estirar el trazo que estuviera en coordinación con el lip sync. Buenas tardes, señorita Madden. Mucho gusto. Soy el sargento Barnes, la señora Comis del Departamento de Bienestar del Niño. Mucho gusto. El doblaje en Puerto Rico tuvo una aceptación excelente, buenísima, porque no había acento. En el doblaje mexicano hay acento, en el doblaje español también hay acento. Aunque los argentinos decían que nosotros cantábamos y los mexicanos también decían que nosotros cantábamos. En Puerto Rico confluyeron actores de numerosas nacionalidades hispanas, entonces se dio esa metrópoli, esa mezcolanza de acentos, de nacionalidades, que al final dieron lugar a ese español neutro de los doblajes. Eran tan buenos actores que, por ejemplo, Axel pues perdía el acento y se adaptaba al papel. Buenas tardes, me alegro mucho haberlo conocido. Hasta luego, señor. Che, ¿cómo quedó esa escena? Quedó buena, ¿verdad que sí? Ya no era actuación, ya era el doblaje, ya se olvidaba del acento, fíjate. Y los españoles también. Todo se dobla allá en España. Todo, comerciales, películas, todo es una ley que tiene que ser doblado por españoles. Con excepción de Bonanza y Perry Mason, que se doblaban aquí y allá le dieron un premio porque precisamente estaba bien hecho. Y lo curioso era que ahí estaban colombianos, venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, y no había un acento argentino, español, y no había un acento marcado. Que tú dijeras, caramba, este es español, este es argentino. No, estábamos todos ahí y se adaptaba el sonido precisamente a la película. Pues le dieron un premio a esos dos programas. ¿Quién fue a recibirlo? Un español, Ricardo Palmerola. Cuando nos mudamos a Torrey, ya había una sola sala de proyección. El trabajo empieza a mermar. En Estados Unidos se cancela
la serie de Bonanza, que duró un mogollón de temporadas, y empieza Chile y México a hacer trabajos para Estados Unidos o para Inglaterra. Le empiezan a comprar a ellos, a México y a Chile, y Puerto Rico fue mermando hasta que terminó acabándose la industria. Bueno, básicamente México se lleva todo el negocio del doblaje a doblarse en México por los costos. Los costos de México jamás comparaban, o sea, a un actor en México le pagaban el equivalente de $5 o algo así, o menos la hora. Estando más cerca de Los Ángeles, que era donde se estaba produciendo casi toda la industria de series y de películas, pues se quedaban allí mismo. Básicamente, de la noche a la mañana, México decidió que el español de México era el español neutral. Y ahí fue que se fue muriendo la industria aquí en Puerto Rico. Y lamentablemente, pues, algo que pudo haber sido muy próspero, que pudo haber durado hasta el día de hoy, como una industria paralela a nuestra televisión, a nuestro teatro, a nuestro cine, lamentablemente terminó cayéndose. Y obviamente fuimos muchos los actores que también lo lamentamos, porque era una fuente adicional de ingresos. Luego los muchachos técnicos hicieron como una corporación para poder doblar en Puerto Rico. Hicieron los estudios al lado de la Corte Federal. Cerraron el viernes a las 5 de la tarde, lo que era doblaje antes. Y ya el lunes por la mañana estábamos todos reunidos para comenzar a batallar, para conseguir los fondos, para volver a poner a doblaje en Puerto Rico sobre sus pies. Cuando empezó doblaje en Puerto Rico, pues empezó con 1, 2, 3, 4 personas. Y llegó a una época de gloria de muchos empleados. Llegamos a ser 69 empleados. Cuando se cerró doblaje, ya para los antiguos propietarios ya no tenía ningún valor. Parece que aquella fe pues fue perdiéndose porque el doblaje se fue yendo de Puerto Rico y demás. Y nosotros quisimos, cuando sucedió el cierre de la empresa, pues quisimos seguir nosotros con la fe que tuvo don Ángel Ramos. Se estuvo grabando un tiempo, doblando allá, pero no funcionó. Y así se enterró, lamentablemente, algo que pudo haber durado hasta hoy. Pero se enterró bien enterrado, lamentablemente. Algo que pudo haber sido... Pudimos habernos quedado con toda Latinoamérica. Y teníamos la infraestructura necesaria para quedarnos con toda Latinoamérica. Y hasta ahí llegó el doblaje. Y hasta este momento, cada rato dicen, vamos a poner el doblaje en Puerto Rico nuevamente. Y yo loco porque lo hagan. Porque no por nosotros, ya rendimos cuenta, por esos muchachos jóvenes que están ahora mismo, que esas voces se están perdiendo, que debemos aprovecharlas. Y ahora, si se hace un doblaje nuevo, pues esas son voces nuevas también. Toda clase de trabajo uno lo quiere seguida. Y eso pues me hizo falta porque me encantaba, me gustaba. Tenía esa variedad de hacer distintos papeles, tú sabes, ser esa persona y después hacer otra. A mí personalmente me gustaría volver a hacer doblaje, me interesó. Pues mira, hay posibilidades, lo que pasa es que se olvidaron de nosotros. Nosotros necesitamos un distribuidor o alguien que se encargue de mercadeo, de mercadear la industria del doblaje en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Ahora con la tecnología tú puedes tener un actor doblando la película y quizá por Skype hay alguien en Los Ángeles viendo y puede estar monitoreando la película y dice, pues mira, esto me gustaría que fuera así. Ahora hay unos softwares que simplemente tú tienes el inglés original, tú grabas el español más o menos al mismo ritmo y ya el software te sincroniza automáticamente las labiales y todo y te lo saca con compresión y expansión y ya lo sacas hecho. Nosotros nos gustaría mucho volver a entrar en esa industria y esperamos que algún día, porque sí se está haciendo, sí se están doblando muchas películas, muchas series, especialmente ahora que están los canales estos on demand, que también están dando la alternativa del español. Puerto Rico llegó a ser la plaza más importante de doblaje en toda América. Porque había grandes actores.
Y sobre todo, no era que fueran grandes actores, era que teníamos ganas de trabajar, teníamos ganas de hacer las cosas bien, teníamos el concepto ese de que todos somos piececitas dentro de una maquinaria y la estrella es el proyecto. O sea, nadie tenía la cabeza llena de humo, al contrario, y todos nos apoyábamos unos a otros. Y en todo caso, yo quisiera decirles que pueden estar muy orgullosos de este pedazo de su historia en Puerto Rico, porque sin duda constituyó una época dorada para Puerto Rico en muchos sentidos y tuvo una influencia importantísima en el panorama audiovisual cinematográfico y televisivo en español en el mundo.